Bueno chicos, en clase veníamos diciendo que la revolución industrial lo que hace es expandir la industria, que cada vez se desarrolla nueva tecnología para mejorar los procesos tecnológicos de las empresas y poder producir a gran escala. Este hecho de producir a grandes escalas vio obligado a estos países que desarrollaron, la mayoría de europeos, la revolución industrial, a buscar otros territorios para poder obtener materia prima y así poder seguir produciendo. Así es como van a poner la mirada en Asia, pero también en África. En el caso de Asia es exactamente lo mismo, porque se va a explotar la mano de obra, porque se va a buscar riquezas naturales o también llamadas materias primas. Por ejemplo, Gran Bretaña va a tener un papel importante, así como en África, también en Asia, para expandirse en este territorio. Se va a expandir en India, en Indochina y también en Indonesia. China logra ser un territorio independiente, sin embargo sus fronteras son muy cuidadas porque constantemente querían atacar para introducirse en China. Si bien sabemos, China es un país pues muy grande en sí. Francia también llega a colonizar otros territorios, sin embargo lo que tenemos que hablar de Asia básicamente es lo mismo que hablamos de África, y es la necesidad de la colonización, de estar buscando territorios en otros países. Por ejemplo, eh, es muy fácil encontrar mano de obra en otros territorios porque puede ser que sea muy barata, más económica. En la actualidad la mayoría de empresas textiles están en India. Muchas empresas les utilizan su mano de obra, por ejemplo, como en Bangladesh, ¿sí? Porque sale mucho más económico y mucho más barato pagarle y se puede producir a gran escala. Entonces, si miramos por ejemplo el caso de China hoy, que es la fábrica prácticamente del mundo, y eso se debe, y el resultado de eso es el alto nivel de contaminación que hoy vive muchos territorios en el continente asiático. Entonces, el proceso de civilización es positivo porque ayuda a tecnificar la sociedad, pero también es negativo en el contexto de que genera desorganización, de que genera contaminación, porque si el desarrollo tecnológico que impulsó Europa hubiera sido del todo positivo, pues hubiera sido del todo positivo más bien si se hubiera tenido de la mano el cuidado de los recursos naturales. Pero como bien vemos, hoy ha aumentado la contaminación, el daño global, el daño social, han aumentado las pandemias, las epidemias, porque no le estamos dando un recurso adecuado al medio ambiente. Por ejemplo, lo que vimos hoy con el coronavirus, que precisamente nace en el continente asiático. Por esa razón, es importante que entendamos que el proceso de colonización hoy en día, aunque lo hablamos del siglo XIX y del siglo XVIII, todavía existe, todavía se da. Hoy se coloniza por medio de las fábricas, hoy se coloniza por medio de las multinacionales. Esto nunca va a desaparecer, sino que hoy ya gozamos de derechos y de marco legal que antes quizás no se tenía. Y aunque se vulnera hoy en día en muchos sectores, en muchos lugares, en muchos territorios, hoy hablamos de derechos humanos. Entonces, esto es lo que ha vivido Asia y lo que ha vivido África, y por eso vemos cómo la revolución industrial va a terminar en este proceso de colonización, y cómo esa revolución industrial es el resultado de lo que hoy son el continente asiático y el continente africano.